Bueno, la última vez que nos reunimos para hacer un video de esto, para hacer estas conversaciones, fue cuando hablamos de cómo vivir en armonía en pandemia, cómo la pareja puede vivir en armonía en este momento de pandemia. Parece que gustó bastante esa conversación nuestra y nos pidieron que habláramos también de esa misma cosa, pero también con las parejas que se fueron del país, que están fuera de su familia, fuera de sus seres queridos, digamos, de su padre, madre o algunos hermanos, qué sé yo. Y bueno, yo anoto algo también importante. En el caso de que alguna de esas personas muere en el extranjero, que es una tragedia que le está pasando a muchos familiares en Venezuela, eso que pasa. Entonces, bueno, a veces vienen algunas culpas, algunas cosas. No sé, ¿qué me dices tú de eso? Sí, Ángel. Realmente es un tema que lo abordamos con mucho respeto, pero no por eso tenemos que ignorarlo. Arrancamos siempre diciendo la responsabilidad que tenemos las personas que nos gusta comunicarnos con las personas para tratar de ayudarlo de alguna manera, reconociendo la realidad en que nos encontramos. Estamos en esta pandemia que es muy cierta y todas las cosas se han agudizado. En Venezuela particularmente las cosas se han puesto más difíciles por otras circunstancias que ya venimos teniendo, que no vale la pena decirlo porque ya lo sabemos. Pero sí podemos empezar a puntualizar cosas que puedan ser de utilidad a esas preguntas que tú me estabas comentando. Yo no me cansaría nunca de hablar de las parejas, porque yo me doy cuenta que ese es el pilar. La pareja es lo que hace la familia. Cuando un grupo, ya sea de hombres, un grupo sea de mujeres, cada quien en particular están como en sus propios grupos, no constituyen definitivamente esa célula fundamental que es la familia. Tú estás tocando por ahí la idea de los paradigmas. Yo te voy a decir una cosa, fue preparadigmático y es de ahorita el paradigma de que vivir en pareja es lo más sano que se ve, porque precisamente para eso nos hicieron hombres y mujeres, que es lo que ha dado a nuestra cultura. No voy a calificar a otras personas que digan de otra manera, pero sí nosotros traemos una tradición de que sabemos que una persona femenina con un masculino forman su pareja y realmente crean una familia. Eso es muy necesario. Esto se ha visto un poquito alterado porque eso que era tan sabroso, que es vivir así, hoy en día se han exacerbado los conflictos que cada quien tiene en particular. Todo ser humano con el solo hecho de vivir y de existir ya tiene conflictos. Entonces no se le niega a nadie que tengamos problemáticas internas, problemáticas externas, muchas veces agravados por la situación mesológica, como yo la quiero siempre calificar, que es lo que nos rodea cuando está siendo adverso a todos nosotros. ¿Por qué hay que hablar de estas cosas? Señores, debemos tomar conciencia de que nosotros provocamos conducta. Lo que abunda no daña. Yo siempre he estado tocando este tema de la provocación de conducta porque esto no es una especie de suerte de cómo te va a ir a ti o cómo no te va a ir. Esto es algo que si tú tomas conciencia de que provocas malas conductas, las probabilidades de que las respuestas que obtengas del lado allá van a ser siempre más. Ahorita con la pandemia y ahorita las personas muchas veces se encuentran agobiados por lo que está pasando, no se oyen, ya hemos hecho otras oportunidades también, y por supuesto los problemas tienden a maximizarse, o sea, se ponen al máximo y no se pueden nunca prácticamente poner de acuerdo. Pero agregamos algo nuevo, que es que muchas veces estas parejas, ya uno que se fue y otro que se quedó, díganme lo que ya se fueron juntos. Lo tocamos tangencialmente el otro día, pero miren ustedes, dos personas en el exterior, con las dificultades, algunos del idioma, otros aunque sea en su propio idioma, teniendo que sobrevivir ante las dificultades que ahí se les está presentando. Y por supuesto, en un medio que no les es familiar, no les es auténtico. Entonces, todas esas cosas crean una ansiedad y una angustia que obnubila la conciencia, que es donde quiero yo ahorita en esta primera parte de esta conversación. Cuando a uno se le obnubila la conciencia, no vemos las salidas a las cosas. Y normalmente, lo hemos dicho también, nos ponemos ante esas agresiones del medio, nos ponemos agresivos y terminamos agrediendo a quien más queremos, que es precisamente a la pareja en ese caso. Imagínense, dos personas que se fueron, tuvieron que salir de su país buscando una mejor oportunidad de vida y se encuentran con problemas difíciles donde está y ellos se llevan un poquito mal por los propios fantasmas interiores que ya venían arrastrando en su vida. Bueno, ese es un cóctel que es muy difícil de manejar.
Entonces, la intención de estas conversaciones es que la gente se sosiegue. Ellos lo tendrán que hacer a juro, el que está en el exterior, porque no les queda más remedio, no tienen muchas veces ni cómo regresar. Pero si ellos oyeran esto y alguien se los dice, y ellos, ¿verdad?, se suavizan, ellos mismos se dan cuenta que la otra persona no es culpable, independientemente de quien haya tomado la decisión que animó más al otro para tomar esa decisión tan difícil, que es abandonar tu país, donde tenías, a pesar de las limitaciones, tenías algunos apoyos de terceros, de tus amigos, de tus padres. Entonces, imagínate tú cómo se crea ese problema que hemos estado tocando también de la culpa. Entonces, tú me trajiste, sea el hombre o sea la mujer, a esta aventura, entre comillas, de estar en el exterior, y fíjate cómo nos está viendo. Bueno, terrible. Bueno, pueden terminar dándose golpes. Sí, Y a lo mejor esos golpes pueden pasar a mayores, y ahí caigo en el campo de la criminología. Dime tú si llega un momento y se obnubilan de manera tal que pierden los estribos y esas agresiones pueden llegar, a ultimarse uno al otro. Pues bien, la intención de estas conversaciones que les puede llegar por alguna vía es que, por favor, estén conscientes de que no son responsables, más bien son unas víctimas de lo que nos ha estado ocurriendo, exacerbado por la pandemia, desde luego, que pareciera que ahorita no tiene fecha fija. Entonces es mejor aceptar que no sabemos qué tiempo vamos a tener que seguir conviviendo en el exterior, seguir aquí con las dificultades que podamos tener, y tomemos conciencia que nosotros podemos provocar mejores conductas. Si nosotros provocamos conductas, a pesar de todo el desagrado que te pueda estar rodeando, tú vas a vasodilatarte. Oye, otro término que quiero tirar por ahí que siempre me ha gustado. Tú te suavizas, tú te sientas mejor, tú pierdes esa ansiedad, pierdes esa angustia y empiezas a ver a lo mejor lo que ya viste alguna vez en esa pareja, que era el agrado de estar con ellos. Si pensamos que aún así con la limitación es agradable compartir con esa pareja, mira, por supuesto, cambiamos nuestra manera de actuar. Comenzamos a mimarla, si se quiere, hacer todo lo posible para que haya. Miren, las probabilidades de que del lado de allá vengan buenas respuestas aumentan. Siempre he dicho que, como les voy a dedicarles, todos somos diferentes, unos actuarán de una forma, otros de otra manera, pero en definitiva hay un denominador común. A la gente le gusta cuando lo tratan bien, a pesar de que estemos rodeados de todas las dificultades. Entonces, mi exhortación es a que provoquemos las mejores conductas. Lo he dicho una vez y lo reitero, porque sé que eso es muy necesario en este momento, señor. sí, yo creo que lo que tú dices es cierto. Y inclusive, yo voy a agregar algo más. Pues hay que empezar a actuar de adentro hacia afuera. Pues. Tenemos que buscarnos a nosotros mismos, ver la esencia buena que tenemos, la esencia que nos llevó a estar con esa persona. ¿Por qué yo escogí a esta persona? Que es un acto voluntario, como lo hemos dicho otra vez. Ahí tenemos que pensar. Y si, bueno, hay momentos que tú dices, bueno, yo empecé por ahí, pero ya no puedo más. Bueno, también, esas cosas, si tienen que funcionar, funcionan mucho mejor, pues, para inclusive los demás integrantes de la familia. Pero yo pienso que uno tiene que empezar, como tú dices, a eso, y no provocar conducta mala, sino buena. Todo, mucho cariño, muchas cosas. Porque no viene la culpa, lo que tú estás hablando de la culpa, viene la culpa de quién es la culpa, o sea, quién es el culpable de que estemos aquí. Entonces ahí viene ¿cómo es esa cosa? No hay culpa, yo pienso que no hay ninguna culpa. Desde que empieza la pareja a existir, a estar juntos, alguien dijo la primera palabra. O sea, la culpa es de alguno de los dos porque están juntos. ¿Ves? Pero eso, si fue bueno, dice, oye, qué bueno que tú ese día me llamaste por teléfono, si no me hubieras llamado no estuviéramos juntos. Ah, pero ahora como la cosa está mala, entonces sí le va a echar la culpa al pobre hombre o a la pobre mujer porque dijo, vámonos para allá, para Colombia, para Estados Unidos, para Italia, qué sé yo, que allá no puede ir mejor. Te fue mal, entonces le echa la culpa que te dijo. No creo que sea justo, pues, viéndolo de una manera muy coloquial. Sí, mira, no es justo. Por supuesto que no es justo. Y reitero, el sentido de señalárselo es para que no se exacerben las conductas negativas que es la que estamos hablando. Precisamente, ellos tienen que tratar de sacarle lo mejor provecho a lo que les esté ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si allá las cosas están más difíciles, bueno, refugiarse más en el cariño, refugiarse en la bondad, que es algo que es muy terapéutico, en la bondad de que es preferible que la otra no sufra y que sufra lo menos posible. No nos inmolamos. Cuando hacemos así no nos estamos agrediendo. Todo lo contrario, estamos dando la oportunidad de demostrar que sí existe en uno una superioridad que a pesar del entorno negativo que tú puedas estar sintiendo, tú siempre podrás superar una dificultad. Ángel.
esto pareciera que es difícil, pero esto es supervivencia. Y si la gente lo piensa así, no le pongas más problemas a los problemas que se están teniendo. Esto es un problema que arranca en la mente. Tú lo tocaste diciéndolo a tu manera, ¿verdad? Que las cosas vienen de adentro hacia afuera. Por supuesto, ¿de dónde van a venir? Vienen de los pensamientos. Pensamientos gastados, como lo vimos en otras oportunidades, rencorosos, de odio, en fin, todas las cosas que hemos podido estar arrastrando. En este momento se van a exacerbar. Pero si nos ponemos a ver todas las cosas agradables que hemos podido provocar a lo largo de nuestras vidas, eso nos empieza a reconfortar. Y cuando uno se va reconfortando, uno se va, repito, vasodilatando, se va sintiendo de la mejor manera y va a empezar a sentir equilibrio, que es ese equilibrio homeostático que no me canso de nombrarlo. Esa es esa temperatura agradable interior a pesar de todo lo desagradable. He tenido información de parejas que están sufriendo mucho, pero también he tenido información, porque ese es el deber de los psicólogos sociales, que es lo que estoy haciendo yo en este caso, de enterarme de alguno y tratar de ayudarlos. Hay otros que se han refugiado y ya están, me han dicho, mira, te voy a decir algo coloquial, estamos gozando un cuidado. Tenemos todas estas dificultades, pero cuando tenemos nuestros momentos que nos estamos trabajando, nuestros momentos de compartir, hemos encontrado grandeza en nuestra unión. Entonces fíjese usted que todo eso es posible. O sea que ese entorno va a seguir siendo malo, pero ellos encontraron una forma de reforzar la parte positiva que todo ser humano tiene. Cuando yo toco ese tema, siempre digo que nosotros somos los humanos muy difíciles, porque los humanos somos muy frágiles, somos muy inconstantes, y tenemos una serie de cosas, pero que tenemos también la facultad de poder irse adelante. Estamos tocando un tema que lo quiero comenzar a desarrollar y tú me conoces mi manera de expresarme. Yo cuando hablo de estas cosas con mucho respeto, con mucha consideración, voy pensando adelante a dónde van a llegar todas estas conversaciones. Estas son conversaciones que están enmarcadas dentro de un gran contexto que se llama humanidad. Porque yo quiero que hablemos mucho de la humanidad, hablemos de humanizar, hablemos de deshumanización, que es todo lo contrario a humanizar. En fin, me parecen términos muy trillados, pero no, son tan sensibles y que si nos proyectamos de la mejor manera, señores, tengan la seguridad que nos podemos ayudar de la mejor manera. Bueno, Ángel, sí, bueno, que me preguntes porque tú sabes que no, es que mira, te voy a contar sigo conversando sobre eso que estás hablando. De hecho, la humanidad, la humanización y la deshumanización nos está pasando un poco a los venezolanos, ¿no? Que nosotros fuimos muy espléndidos hace muchos años aquí con toda la gente que vino con problemas en sus patrias, en sus países, y los recibimos con un cariño impresionante, le brindamos a este país lo mejor posible. Fuimos unas personas muy espléndidas con todo. Y ahora, ¿qué está pasando? Nos están tratando mal. No todo el mundo, no quiero que se entienda que todas las personas de todos los países donde están los venezolanos son homofóbicos. No son, pero sí hay un gran grupo de personas que de alguna manera, no sé por qué razón, han tenido una adversidad con nosotros. Y claro, que seguramente ha habido gente con muchos errores que cometieron allá, pero también fue mucha gente que ayudó a esos países, profesionales que están trabajando, que han ayudado muchísimo en la educación, en la medicina, en las tecnologías. Eso a veces no lo dice, sino que, bueno, que se robó una cuestión, que le quitó la cartera a una muchacha. Bueno, eso pasó, pero también pasó aquí, cuando la gente vino a este país. También vinieron de todo, vinieron gente muy trabajadora que compartieron con nosotros todo este país, nos levantaron todos juntos. Pero también vino gente que vino a echar broma, pues. Pero la gente que echa broma echa aquí, y echa en China, echa en Italia, echa en donde sea. El ser humano es uno solo, como tú dices, es lo mismo, tiene la misma sangre, los mismos huesos, todo lo mismo cosas. Anatómicamente es la misma persona. No importa que sean blancos, amarillos, rojos, negros, como sea. Entonces, yo pienso que por ahí va lo tuyo, esa humanización y deshumanización. Pasó algo en esta pandemia con nosotros. Pues quiero decir un poquito de eso porque es una cosa que se está viviendo. Me gusta la pregunta, porque fíjate dónde la quiero llevar. Es una pregunta muy interesante. Hay un dicho por ahí que dice, ¿quién no quita lo bailado? Fíjese cómo te la voy a contestar. Que Venezuela haya sido un crisol de culturas, de razas, de personas que llegaron de todo tipo, de diferentes latitudes, como digo yo, unos buenos y unos malos, pero la gran mayoría fueron muy buenos, que hicieron de Venezuela algo. Eso fue extraordinario.
Eso fue verdaderamente una experiencia bellísima que hay en la América y debemos ser orgullosos todos los venezolanos de tenerla. Pero si ya eso lo tenemos, lo tuvimos, no tenemos ahorita por qué sacarle a nadie del exterior que porque ahora nos tratan mal. Esa, para mi juicio, es un error. Eso tuvo su momento de ser. Y la grandeza del ser humano es entender que las cosas no se pueden extrapolar porque nadie sabe el futuro de nadie. No nos van a quitar la alegría de cómo fue el venezolano. Quien lo esté haciendo de otra manera, lo comprendo tal vez, y no quiero ser alguien que lo acuse porque lo vaya a lesionar, porque muchas personas no están informados de cómo se vivía en Venezuela. Ten la seguridad de que alguien que hubiese conocido a venezolanos anteriores, a tantos inmigrantes como los llamaban, todos esos que vinieron, me recuerdo ahorita del trompillo, de cómo comenzó todo esto, porque soy un estudioso de esta materia, porque creo profundamente en el ser humano y creo que el ser humano es universal, señores. Eso sí, como la huella digital, somos diferentes, pero en esa variabilidad, en esa grandeza es que está el ser humano. Entonces, para responderte categóricamente, qué bueno que fuimos así, no importa que ahora alguien no lo quiera entender, nosotros no debemos pagar un bien que nosotros lo hicieron, queremos así haciendo bien, y si ahora nos están haciendo un mal, te voy a decir algo, lo lamento por ello. Toda persona que se comporta mal con sus semejantes, más las personas que están en el exterior, que están sufriendo demasiado, están tocando el tema que yo quiero comenzar a tratar a profundidad, que se llama deshumanizarse. Mira, porque esos términos de humanidad, humanización, lo humano, cuáles son nuestras culturas, etcétera, etcétera, dan muchísimo para comprender lo que nos está ocurriendo, pero lo más importante, para que ese mismo conocimiento sirva, y oigan el término, de sanación. Los seres humanos tenemos que ir teniendo en nuestra mente que las cosas negativas siempre existieron, pero tenemos una capacidad para ese libre arbitrio o albedrío, como lo queramos llamar, de nosotros superar siempre estas cosas. Ahorita es que nos están poniendo a prueba al ser humano, al venezolano en particular, esos que están en el exterior y están llevando muchos golpes por la indolencia de algunos, y aquellos que en nombre de ellos también voy a agradecer que lo han acogido, porque hay más de un venezolano que la está pasando bien, señor. Sí, señor, yo me estoy informando de todos lados, porque los que pretendemos hacer este tipo de docencia, porque nos ha gustado todavía estudiar, yo soy psicólogo, y el psicólogo que es un estudioso de conducta, y la conducta viene dada por muchos factores. Siempre les dije, la conducta es una función de herencia por ambiente y por tiempo, todo eso está ligado, todo eso tiene un número, ese es el ser humano, vienen nuestros genomas, vienen todas las cosas. Entonces la cultura es necesarísimo, y cuando quiero tocar ese tema de la humanización, está íntimamente ligado a nuestros ancestros, las cosas que vinieron. Qué bonito ha sido el venezolano, y qué bonito va a seguir siendo el venezolano, que me atrevo, porque estas pruebas que nos están pasando nos están macerando, como me gusta a mí la palabra, como los buenos vinos. El venezolano va a tomar la batuta, y cuando la toma, estoy seguro que no va a ser revanchista, al contrario, va a tener una grandeza extraordinaria que precisamente le va a permitir catapultarse, irse más a lo excelso, en la medida de que el tiempo vaya pasando, porque tiene la herramienta, que es la decisión fundamental de hacer el bien. Y hacer el bien es el contrario del mal. Por eso estamos tocando estos temas que son muy filosóficos, pero que es la psicología práctica. La psicología práctica no es más que el estudio de esos postulados grandes de los filogenéticos, los genéticos, los orígenes de las especies, y el ser humano es humano, señores. El ser humano, perdón la redundancia, es humano, y por ser humano es capaz de crecer en todas las latitudes. Humanicémonos, y por favor, no nos vamos a deshumanizar, que sería algo terrible, porque no estemos viviendo en las peores condiciones. No seamos nunca revanchistas. Yo no veo en la revancha ninguna posibilidad de superación, todo lo contrario. Me gusta que comprendamos el fenómeno, que lo podamos superar y que llevemos esto, voy a hacer un símil, como a un buen puerto. Y tú sabes que para llegar a un puerto, tú no estás viendo, dime si es oscuro en la noche, qué orilla vas a llegar. Tú lo que andas buscando siempre es un faro. Eso símil de que ese faro, que es la luz que verdaderamente tenemos que buscar. ¿Y de qué luz me estoy refiriendo? De la luz del bien, señores.
aunque es un término difícil, habrá que seguir hablándolo, pero todo el mundo sí sabe muy bien por dónde van los tiros de cuando una cosa es buena o no es un bien y cuando cosa es mala. El ser humano se va a estar siempre moviendo entre esos términos, entonces lo que buscamos es el equilibrio del medio para ver si el bien, que yo creo profundamente, va a triunfar siempre sobre el mal. Tú sabes que me pongo a hablar de estas cosas y pareciera que no tengo final, pero es que quisiera llegar a lo último de lo que yo quiero decir, que el bien siempre va a triunfar, y lo reitero, sobre el mal. Y entonces, llévalo a la pandemia, Bueno, llévalo a nuevas cosas. yo creo que no, el bien no es que va a triunfar sobre el mal, es que está triunfando sobre el mal. Lo que pasa es que, como yo siempre digo, el mal es muy bullero, hace mucha bulla, el mal es escandaloso, todo lo hace con muchas cosas. La gente que hace el bien lo hace calladamente, la gente no habla, no dice nada. Entonces, el bien está por ahí, si no estuviéramos destruidos en el mundo. Fíjate cómo está este desastre que está pasando en el mundo con esta pandemia y todas estas cosas, pero la gente sigue existiendo, tú sigues viendo muchos gestos de buena voluntad, de personas particulares, gente que ayuda sin esperar nada a cambio, pueblos enteros que quieren ayudar a otros pueblos. Siempre hay los más escandalosos, que son los poquitos, que como son los malos y los que hacen el mal. Yo siempre creo que no es que va a ganar, es que el bien está ganando permanentemente, siempre está por encima del mal. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente el mal es el que hace la bulla, es el que tiene las armas, el que tiene el disparo, qué sé yo. El otro no, el que hace el bien o contempla la naturaleza, o reza, o se concentra en meditación, qué sé yo. Eso tranquilo, sin meterse con nadie. El otro sí, claro, se mete, entonces hay gritos y qué sé yo. Eso yo creo que es lo que está pasando, por eso te reitero. No, y de verdad, yo otra cosa que te digo, creo que esta experiencia a los venezolanos les va a hacer muy bien. Los países que han crecido más, los que han tenido más problemas. Lo que pasa es que nosotros, yo estuve revisando la historia, la revisamos porque vean, nuestra gran, pues, digamos, pelea más fuerte, lo más grave que hubo fue la independencia. De allá para acá, no hubo más grandes cosas, hubieron unos dictadores que uno ve la cuestión, unos dictadores ahí que eran más bonachones que Carrizo, que estaba, ¿cómo se llama? Juan Vicente Gómez, y después todos, pues, una seguridad nacional, qué sé yo, los esbirros, pero no era una matanza como en otros países, como lo hubo con Hitler, como lo hubo en muchos sectores de África, como lo hubo en Asia, que eran con tragedias grandísimas. Estados Unidos, cuando llegó a la colonización, acabaron con todos los indios. Aquí no, aquí los negros, los indios y los blancos se unieron todos y salimos todos nosotros pintaditos. Parecemos un primacolor, una caja de primacolor de todos los colores. Por eso, porque las indias, en vez de ponerse a pelear con los españoles, lo que hicieron fue que tener hijos con ellos. Y así, o sea, fue una cosa de venezolanos. Eso somos nosotros, una liga de raza que en vez de pelear nos ligamos todos, que no pasó en otros sitios. Todavía en Estados Unidos están los negros por un lado y los blancos por otro lado. Han abolido todo lo que tú quieras, pero los negros de Estados Unidos son negros de verdad y los blancos son blancos de verdad. Aquí para conseguir un catire tienen que venir de otro país, porque aquí somos blanquitos o morenitos, qué sé yo, porque somos una raza que nos unimos de mucha gente y seguimos uniendo. Los otros países, inclusive Latinoamérica, han tenido más problemas que nosotros. Muchos países, Bolivia ha tenido muchos problemas políticos más graves que nosotros. Argentina también, Uruguay, Chile inclusive con la dictadura férrea de Pinochet, que Pinochet cuando quiso acabar con la cuestión de Allende, bombardeó unos barrios, pues, allá le dicen poblaciones, algo así, no sé cómo lo llaman, pero es un barrio, porque como no podían salir, no podían entrar al barrio, lo bombardearon. Una cosa bastante deshumanizada, como tú dices. Aquí no sucede eso. Aquí ahorita se están viendo unas cosas en la Cota 1000, qué sé yo. Hay enfrentamientos, pero no hay una cosa tan fuerte como lo ha habido en muchos países. Por esa razón, y muchos han crecido en base a eso. Chile, después de la dictadura de Pinochet, creció muchísimo económicamente, qué sé yo. Es un país que está bastante armado, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces yo pienso que todo esto, toda esta cosa que sí está pasando de verdad, la pandemia es fuerte, y no solamente la pandemia de la enfermedad, sino la pandemia de la hiperinflación, pues. Una cosa que estamos hablando de, no sé,
cualquier cantidad, que un pan, si lo ponemos al dinero de antes de poco serio que le quitaron, debe costar como unos 10 o 12 millones de bolívares un pancito. Jamás me quedo corto. Mejor es 12.000 millones de bolívares un pan de arrocha, porque no te lo llaman pan de arrocha. Bueno, eso más o menos lo que... Pues es que yo veo la deshumanización y la humanización buenísima. Ángel, cuando conversamos de esta manera, que no pretendemos imponer un criterio el uno al otro, yo me río porque aparte de que se dice muy sabroso, me doy cuenta que estamos planteando cosas que son ciertas. El poder tocar estos temas de liberalización que es terrible, el poder tocar estos temas que me gusta tomarle la criminología, que es ultimar a una persona o cosas terribles. Sin embargo, el venezolano, chicos, pareciera que en su gran mayoría, así que te compré esa tesis. Oye, aquí hay mucha gente buena. Yo creo que lo que pasa es la bulla que tú dices. La gente mala hace mucha bulla. Y fíjate que cuando me invitaste a hablar de estas cosas, hablamos de la culpa, hablábamos de esto, y tú me tocaste una cosa que yo tenía que insistir, porque en estos momentos de pandemia, lo tengo que repetirte mucho, cuando yo hablaba de que por qué alarmar tanto con lo que está pasando. Con todo lo que tú has dicho, no se va a ver responsable de nuestra parte que estemos desconociendo lo terrible de esta enfermedad, porque no quiero que nadie nos vaya a malinterpretar. Es altamente contagiosa y hay personas que no sé por qué aguantan poquito y se nos mueren y se nos van. Pero aún así veo muchísimas personas que han podido estar enfermas y que se han recuperado. Entonces, cuando tocábamos estas cosas, yo decía, es preferible que le demos más énfasis a la alerta, que es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, cuídate, mantengamos así, estamos aquí hablando, tú ves para allá, yo veo para acá, y estamos solos. O sea, siempre buscamos evitar el conglomerado porque peor, las probabilidades de infección son mayores, ¿verdad? Pero en definitiva, sabemos que si nosotros nos ayudamos, nos decimos cosas favorables, alertamos y no alarmamos. Mira, yo sé que hay personas cuando digo esto no les gusta mucho porque quisieran que fueran más rígidos para que no se enfermen. Caemos en la culpa. No, señores, la gente tiene que seguir viviendo y de alguna manera, si todos, imaginen por un momento que todos tuviéramos que quedarnos absolutamente en nuestras casas, como si estuvieran echando entonces un bombardeo que no se acaba nunca, porque uno no va a salir para que le caiga una bomba. Señores, este no es el caso, es muy peligroso, vamos a alertarlo, pero no caigamos en la alarma, porque la alarma te paraliza, que es un término que me gusta usarlo en estas cosas psicológicas, como decir, te paraliza. Y cuando uno se paraliza, no toma decisiones acertadas, porque el solo hecho de estar obnubilado en la conciencia, ¿cómo puedo decir esto me conviene más y esto me conviene menos? Entonces, mire, que se nos interprete estas conversaciones que comenzaron ya, pasaron más de 365 días, venimos conversando estas cosas, tenían sus altos y sus bajos, parece que estamos en el pico, y bueno, no sabemos a dónde va a llegar. Pero nosotros no nos pensamos cansar, no nos pensamos rendir, creyendo que esto lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto, sin tratar de imponer nada. Pero cuando decimos que prefiero la alerta a la alarma, le hago las explicaciones por qué lo hago. Cuídense al máximo, todo lo que les dicen, en una casa que salga uno solo, hacer las cosas y otro se quede, pero de repente ese que sale solo, de repente no puede, tiene que acompañarlo, porque entonces vienen los otros problemas. Si sale solo, lo están esperando en la esquina y entonces viene un problema ya de victimología, el que va a decir, ahí se debe cargar con que comprar y llega hasta te lo pueden, ya tú sabes, atracar. No me quiero meter en los temas ahorita, pero todas esas cosas están ocurriendo. Fíjense si no hay motivo para que nos sintamos desestabilizados. Pero, insisto, no debemos agravar las cosas, sino simplemente ser lo más reflexivo posible en este momento de pandemia. O sea que cada vez que decimos algo que podemos coincidir, lo hacemos. Cuando discrepamos por algo, perfecto, para tener en cuenta que los seres humanos somos, como digo yo, las huellas digitales, todos somos diferentes, porque tenemos que tener un gran respeto por el interlocutor, con la persona que nos cambia. Y aprovecho este momento que digo, el uso de la palabra, como se decía antes, yo creo que esas cosas están cambiando cuando tú dices en las personas que han fallecido en el exterior y dejaron familiares en Venezuela. Fíjate que son tantas las cosas que tú tocaste en tu conversación que te nos debería horas y horas hablar. Eso es bien difícil porque aparte del dolor de haber perdido ese familiar, queda la parte de la culpa, que es la que venimos mucho atacando nosotros. Señores, aquí nadie es culpable. Nosotros somos, lo dije detenidamente
audio, creo, eso no fue video, que lo estoy pasando, creo que lo está pasando por Telegram, etcétera, etcétera. Nosotros somos víctimas, señores. El mundo entero ahorita es víctima de esta situación que estamos viviendo. El victimario, si esto lo inventaron, ellos son los victimarios, porque no estamos al cabo de saber definitivamente cuáles son los orígenes de toda esta peste, para llamarla de una manera, ¿verdad? Que es el COVID-19. Entonces, no agrademos la situación, hagamos todo, pero vamos a fortalecer ese sistema inmunológico con nuestras ideas de probidad. Y ahí es donde viene porque estos 2 días que no nos vimos, me puse a pensar, porque esta es la intención cuando estamos en nuestras casas, de este tema de la humanización y de la deshumanización. Señores, no permitamos que esta situación nos deshumanice. Vamos a ser más solidarios que nunca, como lo podamos hacer. Claro. Uno contribuye en la medida de sus posibilidades. No quiero que haya culpa también, porque uno dice, no, él podía dar más, por decirte algo, si no vamos a lo económico. No es así, todos tenemos muchísimas limitaciones, pero ese solo deseo de compartir lo mínimo que se pueda. Y cuando no se puede cosas materiales, comparte la palabra. Señores, la palabra es directiva, lo que hay es que saberla usar. Y estás tocando un tema, cuando oigo yo la palabra, que me gustaría que de repente algún día me pregunte por qué a la palabra hay que tener peligro en estas cosas que se dicen, porque te dirigen, te dicen que te vas a embromar, con el COVID, y las probabilidades van a aumentar, porque tú mismo, para querer estar de acuerdo con esa palabra, lo vas a querer demostrar. ¿Cómo lo vas a demostrar? Enfermándote. Y yo no digo que eso sea inteligente, todo lo contrario. Claro. Vamos a reflexionar de que tenemos todos los recursos intelectuales, afortunadamente, morales, afortunadamente, como digo yo, de entusiasmo, de esperanza y de vigor, que es como he venido hablando a través de los 365 días del año, y no me cansaré de hacerlo. Ángel, como que está lloviendo. No. Sí, porque hay una bulla. Un pajarito. Que estamos en él. Es un pájaro que anda por ahí. Sí, creo que hemos avanzado. Claro, yo lo que quiero es un poquito hablar con la gente que nos sigue, ¿ves? Que bueno, esto lo estamos sacando por el canal de YouTube del Chico Club América. No habíamos conversado hace días porque bueno, tuvimos algunos problemas, digamos, de movilidad. Y bueno, todo lo que está pasando con la pandemia también nos tocó a nosotros. No creo que nosotros somos invulnerables. Nos toca de cerca, muy de cerca todo lo que está pasando. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente. Las personas que vean esto por primera vez, estamos en el canal que se llama El Chico Club América. Lo que tienen que suscribirse en el canal, darle a la campanita, cada vez que nosotros tengamos un video, ustedes lo reciben, pues. Y vamos a seguir hablando de muchas de estas cosas en la medida que podamos. Acuérdate que nosotros no somos ningunos muchachitos tampoco. Y entonces nos cuesta un poco movernos, digamos, en el sentido porque vivimos cada uno separado a unos, más o menos, unos 5 o 6 kilómetros. Tú dirás, bueno, pero es fácil. Bueno, es fácil para un muchacho que tiene 14 años, 15 o 20. Porque es una subida más o menos. Yo vivo en la colina y él vive más abajo. Entonces, o él se viene a pie, pero igual tiene que bajar. Y si yo bajo, tengo que volver a subir. Pues entonces, aquí lo hacemos. Entonces, cuando podemos, nos reunimos. Generalmente los viernes tratamos de hacerlo, pero ya creo que teníamos 2 viernes que no nos hemos reunido por unas razones personales, qué sé yo. Pero los quiero invitar a eso, que nos apoyen con suscribiéndose y dándole la campanita, como te dice, para que podamos seguir en esto. Pues, aunque igualito vamos a seguir, nosotros no nos para nadie, como dice Raúl. Para descansar de la eternidad, sí. Una palabra que tú siempre dices, Raúl, que me parece correcta. Perdón, lo dijo Omar Khayyam, un famoso poeta árabe. Bueno, fíjate. Maravilloso. Yo buenísimo. Lo leí como cuando yo tenía 14 años, y sí les puedo decir, a mí me marcó Omar Khayyam. Yo tengo mis primeros 82 años, como lo digo, con mucho humor, y para descansar está la eternidad. Yo compré esa frase. Bueno, cuando lo estamos haciendo. Voy a ir, pero cortando un puñero, esperando que siempre venga algo mejor. Y los que me conocen saben que esto no es una posición. Lo vengo haciendo a lo largo de toda la vida, porque precisamente toda la vida estaba sin querer descansar. O sea, bueno, en todos los proyectos los ataco, los busco, trato de salir lo mejor posible. Cuando no se da el proyecto no pasa nada. Palabras tuyas que yo las compré desde que te conocí.
lo intentamos y me paso para otra ilusión. Yo creo que por ahí hablé hace tiempo en WhatsApp, que yo hablaba de las ilusiones. Las ilusiones son irrealizables en la medida que usted no le ponga empeño, porque más de una ilusión termina siendo una realidad, se materializa, y ese es el caso de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Todas esas personas, no en mi caso particular, toda persona, pregúntele, cuando ha llegado a cierta edad de su vida y ha tenido sus hijos, ha trabajado, ha logrado algunas cositas, indudablemente él tuvo que tener ilusiones, no se le daba a seguir en otras, pero la mejor ilusión la tiene si ya llegó a estas edades todavía compartiendo con los demás. Yo creo que por ahí va el secreto de estas cosas. Sí, bueno, con esto creo que nos vamos a despedir de este audio, de este video en este momento, pero sigo diciendo la sugerencia esa de que nos ayuden, pues, suscribiéndose y dándole a la campanita para que tengamos más videos. Bueno, un placer volver a hablar con ustedes. Como le decía a mi nieto que me estaba haciendo yo un videito, entonces me interrumpió y le dije, dígame que estoy hablando con una cantidad de personas que no sé quiénes son, pero estoy conversando con ellos. Bueno, amigos, hasta una próxima oportunidad.